En esta clase vamos a completar el tema de diseño de software iniciado en clases anteriores. En particular vamos a hablar de diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico define la relación entre los elementos estructurales de un sistema, o sea, lo primero que tenemos que encontrar, que descubrir, son los elementos del sistema, y a través del diseño arquitectónico los vamos a relacionar para lograr cumplir los requisitos del sistema. En ese sentido, entonces, el diseño arquitectónico es el proceso de identificar los subsistemas dentro del sistema, el sistema eh, macro que estamos analizando, y establecer el marco de control y comunicación entre esos subsistemas que hemos identificado. Entonces, los grandes sistemas se dividen en subsistemas que proporcionan algún conjunto de servicios relacionados. Digamos. Tiene que haber alguna lógica detrás de esa división en subsistemas que hacemos. En la figura que teníamos, tanto en la diapositiva anterior como en esta, tratamos de dar una idea de lo que sería el diseño arquitectónico con un ejemplo más allá de las dos definiciones o de la definición que estamos viendo. Esta figura representaría el modelo abstracto de una arquitectura para un sistema de robot de empaquetado que indica los componentes que tienen que desarrollarse. Este sistema de robot nos imaginamos nosotros a partir de la descripción que nos haya hecho el cliente, a partir de la licitación de requerimientos que hayamos hecho, que va a tener un sistema de visión para distinguir los distintos objetos, un sistema de identificación de esos objetos, va a, después de definir, de identificar de qué objeto se trata, los moverá a una cinta transportadora que realizará el empaque. Todo eso a través del controlador de transportadora, que hemos identificado ahí una componente. Y después del empaque otra vez volverá alguna cinta transportadora de salida, digamos. Entonces, bueno, fíjense que de la nada, digamos, de la nada no, pero a partir de los requerimientos, uno se tiene que imaginar estos subsistemas y estas relaciones de estos subsistemas, y de eso se trata el diseño arquitectónico. El tema de la arquitectura es fundamental, el diseño arquitectónico es fundamental porque afecta directamente a los requerimientos no funcionales, digamos. Hay otras cuestiones, otras partes de diseño, otras cosas que podemos hacer que tienen que ver, que van a impactar en los requerimientos funcionales, pero la arquitectura del sistema impacta directamente en los no funcionales. Por ejemplo, el diseño arquitectónico que hagamos, si le vamos a apuntar al rendimiento, tenemos que agrupar todas las operaciones críticas en un grupo reducido de subsistemas. Es decir, menos subsistemas, más gruesos esos subsistemas, más importantes, más complejos, y eso va a implicar baja comunicación entre esos subsistemas. Y ahí vamos a mejorar el rendimiento. En cambio, si lo que se llama componentes de grano grueso, digamos. En cambio, si hacemos muchas componentes muy pequeñas, con poca actividad, por ahí, con pocas tareas asignadas dentro de lo que sería la tarea global, va a haber mucha comunicación y seguramente va a impactar en el rendimiento. Con respecto a la seguridad, una cosa que se puede hacer, una arquitectura que se puede utilizar, una arquitectura en capas, poniendo los recursos más críticos en las capas más internas, o sea, menos expuestos, y a la inversa, los recursos menos críticos los podemos poner en las capas más externas, más expuestas a la interacción con el usuario, por ejemplo, y a la interacción con el ambiente en general, digamos. Con respecto a la protección, digamos, a la característica de protección,
sería lo ideal, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, digamos, sería que las operaciones que tienen que ver con la protección estén en un único subsistema o un grupo pequeño de subsistemas para reducir los costos y problemas de validación de la protección. O sea, que esté eso relativamente centralizado nos permite después, llegado el caso, si hay algún problema, atacarlo en un solo lugar y no disperso por por todo el sistema, por todos los subsistemas. Y además, bueno, la revisión y el énfasis, digamos, que vamos a poner, lo vamos a hacer sobre un subsistema o pocos subsistemas y no desperdigado por todo el sistema. Con respecto a la disponibilidad, una cosa que se puede hacer desde la arquitectura es diseñar el sistema con componentes redundantes, de manera tal de que, bueno, si falla una componente, enseguida podemos salir con la otra, la podemos reemplazar con otra. Con respecto a la mantenibilidad, esto va a ir en contra por ahí de otros consejos, digamos, de arquitectura que vimos recién. Pasa como con muchas cosas de ingeniería de software y con muchas cosas en general, que hay que adoptar soluciones de compromiso, digamos, lo que es bueno para una cosa, por ahí no es bueno para otra. Con respecto a la mantenibilidad, la idea es hacer componentes de grano fino, o sea, hacer la mayor cantidad de componentes que sea razonable, digamos, siempre hay un criterio de razonabilidad, ¿no? Y entonces, componentes pequeñas son más fáciles de modificar y de arreglar, llegado el caso, de corregir errores, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso va en contra de lo que vimos acerca del rendimiento. Entonces, si lo que más nos interesa es el rendimiento, bueno, por ahí vamos a ir hacia grano grueso y podemos llegar a tener problemas de mantenibilidad. Si es más importante la mantenibilidad, iremos hacia componentes de grano fino, que va a atentar un poco contra el rendimiento, digamos. Y bueno, en algún punto intermedio, digamos, lograremos tener en cuenta tanto el rendimiento como la mantenibilidad. Después hay 4 aspectos, digamos, que tenemos que tener en cuenta o que vamos a cubrir, digamos, con respecto al diseño arquitectónico. La organización del sistema, la descomposición modular, los distintos modelos de control que se pueden adoptar y vamos a ver unas diapositivas acerca de arquitectura de los sistemas distribuidos. O sea, vamos a hablar de arquitectura en general, pero después vamos a hacer un pequeño paréntesis, digamos, con arquitecturas específicas para los sistemas distribuidos. Con respecto a la organización del sistema, bueno, la organización, lo que acá llamamos organización del sistema, tiene que ver con la estrategia básica usada para estructurar el sistema. Esto que hablamos y que tiene que ver con la definición de arquitectura y que venimos desde hoy, digamos, de que vamos a dividir el sistema en subsistemas y ver cómo se relacionan esos subsistemas, bueno, justamente, seguramente va a haber que intercambiar información entre esos subsistemas y hacerlo de forma efectiva. Formas de hacer eso dos formas de hacer eso pueden ser que los datos estén compartidos entre todos los subsistemas en una base de datos central, digamos, base de datos entre comillas. O bueno, la otra opción es que cada subsistema mantenga su información y la intercambie con los otros subsistemas. Haya un intercambio de información entre subsistemas. Y como hemos visto en otras oportunidades, existe lo que se llaman patrones, en este caso patrones arquitectónicos, soluciones ya probadas para estos problemas
para estas decisiones de arquitectura. Y vamos a ver, básicamente vamos a ver tres: el patrón de repositorio, el patrón cliente-servidor y el patrón de capas, o bueno, o puede haber alguna combinación entre ellos, ¿no? Hay más, pero básicamente vamos a ver esos. Con respecto al patrón de repositorio, en la mayoría de los sistemas que usan grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, se organiza una base de datos central, compartida, digamos, ese es el repositorio, y los datos son accedidos por todos los subsistemas del sistema en cuestión a partir o a través de esta base de datos compartida, ¿no? Este repositorio. Habrá algún subsistema que generará algún conjunto de datos y los otros acceden, ese subsistema que generó los datos los guarda en el repositorio compartido, digamos, y los otros subsistemas pueden entonces acceder a esos datos generados por algún otro subsistema. Bueno, como ejemplos así de sistemas que usan el patrón de repositorio, un poco obligados, ¿no?, por la gran cantidad de información que generan y que consumen, son los sistemas, en general, son los sistemas de gestión, los sistemas de diseño asistido por computadoras, las herramientas de diseño asistido, bueno, todo ese tipo de aplicaciones, digamos, todo ese tipo de dominios. Por ejemplo, este gráfico, esta diapositiva, nos muestra una arquitectura para un sistema de diseño asistido por computadora, de ingeniería de software asistida por computadora, en donde tendríamos el repositorio en el medio del dibujo, el repositorio del proyecto, al cual acceden los subsistemas, los distintos subsistemas, ¿no?, generando y o modificando datos, información almacenada en este repositorio. Por ejemplo, el módulo del subsistema que analiza el diseño, el subsistema que genera el reporte, los editores UML a través de los cuales generaríamos los distintos modelos cuya información terminaría guardada en el repositorio, que por ejemplo serían insumo, digamos, del analizador de diseño, o bueno, o del generador de reporte, o de los generadores de código. También tendremos acá, en este ejemplo, editores de código, digamos, editor Java, editor Python. Eventualmente esos se alimentarían del código generado por el subsistema generador de código y podríamos con ellos editar el código fuente así generado. Bueno, eso para que tengan una idea, un ejemplo de un sistema que podría usar el patrón de repositorio. ¿Qué ventajas tiene este patrón? Bueno, es una forma eficiente de compartir grandes cantidades de datos porque no hay necesidad de transmitir datos de un subsistema a otro. En principio, no hay comunicación entre los subsistemas, no hay comunicación directa, digamos, entre los subsistemas. Todos se comunican o comparten información accediendo al repositorio común, digamos. Otra ventaja es que los subsistemas que generan datos no saben cómo se utilizan esos datos. Entonces nos permite independizar los sistemas generadores, digamos, de información de los otros subsistemas, perdón, los subsistemas generadores de los otros subsistemas que vienen atrás que después utilizan esa información. Eso está bueno porque
tiene que ver con el concepto de independencia funcional que vimos anteriormente, digamos, que vimos cuando vimos conceptos de diseño. Después, otra ventaja es que el resguardo de la información, la protección de los datos, el control de acceso, está todo centralizado, digamos, tiene todo que ver con el repositorio, digamos, está todo ligado al repositorio, centralizado en ese sentido, y no en cada uno de los subsistemas. Después la otra ventaja que tenemos es que el modelo que se comparte es visible a través del esquema del repositorio. O sea, si yo conozco el esquema, la estructura del repositorio, bueno, puedo pensar en algún otro subsistema, obviamente que utilice esa información que hay en el repositorio a través de la estructura del repositorio. Y entonces cualquier herramienta que sea compatible con el modelo de datos la puedo integrar directamente en este tipo de arquitectura. Y las desventajas, bueno, tienen que ver también por ahí con algunas de las ventajas, digamos. Justamente los subsistemas que creemos tienen que estar de acuerdo, digamos, tienen que corresponderse, digamos, o respetar los modelos de datos del repositorio. No puedo de la nada incorporar un subsistema que maneje una información que no esté representada, que no esté en el esquema del repositorio, digamos. Y por ahí la organización de la información adentro del repositorio no es conveniente desde el punto de vista del rendimiento para una nueva herramienta, para un nuevo subsistema que yo quiero agregar. Por ahí está desperdigado, qué sé yo, si el repositorio está implementado, eso en este punto por ahí no lo sabemos todavía, en este punto del proceso de desarrollo de software, pero si el repositorio está implementado con una base de datos relacional, por ahí el nuevo subsistema que yo quiero agregar tiene que ir a buscar datos a distintas tablas que están desperdigados en diferentes tablas de esta base de datos relacional, o puede llegar a ser en diferentes bases de datos relacionales, lo cual puede afectar el rendimiento, digamos, seguramente va a afectar el rendimiento. Bueno, si por otro lado yo ante un problema de este tipo, cuando pienso un nuevo subsistema a incorporar en algún sistema que utilizó este patrón arquitectónico, y pienso entonces en modificar la estructura, el esquema del repositorio, bueno, si el repositorio es muy grande en cuanto a la cantidad de información que ya tiene almacenado, y aunque no sea tan grande en cuanto a la cantidad de información, sino también puede pasar con que si el esquema es muy grande, muy complejo, modificar ese esquema puede ser muy costoso, porque yo eventualmente tendría que modificar todos los subsistemas, por lo menos revisarlos, a ver que no les afecte este cambio en el esquema. Y además tengo que migrar los datos del esquema viejo al esquema nuevo, que de por sí es un proyecto, puede llegar a ser un proyecto en sí mismo. Y si los datos son muchos, bueno, hasta puede ser imposible, digamos, o muy difícil. Después la otra desventaja, lo otro que me puede llegar a pasar es que si yo tengo distintos requerimientos de protección o distintas políticas de seguridad o distintas políticas también de retención de datos, el modelo de repositorio en principio me impone me impone los mismos para todos, digamos, los mismos
requerimientos de protección, las mismas políticas de seguridad para todos los subsistemas. En cuyo caso, bueno, tendré que pensar alguna alternativa, digamos. Y la otra desventaja o el otro problema que puedo llegar a tener usando un patrón de repositorio es el tema de tener el repositorio distribuido en diferentes máquinas, en diferentes servidores. Si bien ese problema está atacado por la industria, digamos, existen bases de datos distribuidas, existen sistemas operativos distribuidos, etcétera, etcétera. Bueno, puede llegar a haber problemas de redundancia, inconsistencias y problemas de rendimiento al resolverlos de esa manera. Otro patrón arquitectónico conocido, digamos, muy conocido, es el patrón cliente-servidor, en donde, bueno, tenemos una serie de servidores que ofrecen ciertos servicios y una serie de clientes que acceden a través de esos servicios a través de una red. En la diapositiva estamos viendo ahora el ejemplo de servidores web, digamos, y los clientes que acceden al servidor web o a servidores de streaming, servidores de imágenes, servidores de video, o algún servidor que contenga una biblioteca, que dé soporte a una biblioteca. Bueno, los clientes accederían a los servicios a través de Internet en este caso, en este ejemplo, digamos. Entonces, extrapolando, digamos, el ejemplo a su forma general, es un modelo donde el sistema se organiza como un conjunto de servicios. Tenemos una serie de servicios que brindar y servidores asociados a esos servicios y los clientes que utilizan esos servicios accediendo a los servidores, digamos. En este caso, las componentes, digamos, los subsistemas serían cada uno de los servidores que ofrecen los servicios, cada uno de los clientes que invocan o usan los servicios y una red que conecta a clientes con servidores, ¿no? Que permite a los clientes acceder a los servicios. Bueno, una pequeña nota al margen, digamos, una pequeña aclaración, es que eventualmente uno podría ejecutar el servidor, digamos, podría tener los servicios y el cliente ejecutándose en la misma máquina. Pero bueno, la idea, eso puede servir para una prueba, puede servir para un caso particular. En general, esto funciona distribuido, digamos, en donde los servidores y los clientes están en diferentes máquinas, en diferentes sistemas. Bueno, una característica de este patrón, digamos, es que, una característica extra, digamos, es que los clientes, para poder acceder a los servicios, tienen que conocer el nombre del servidor y el nombre del servicio, digamos. No así los servidores. En general, los servidores no necesitan conocer el nombre de la máquina cliente, por ejemplo. A no ser para auditorías o por seguridad o alguna cuestión por el estilo, pero no para brindar el servicio, digamos. En principio no para
para brindar el servicio. Y el tercer patrón que les queríamos contar, de los más utilizados, de los más conocidos, digamos, es el patrón de arquitectura en capas, en donde se diseña el sistema en distintas capas. Acá estamos viendo un ejemplo, seguimos arrancando por un ejemplo y después vemos bien la definición, digamos, pero en este ejemplo tenemos 4 capas. La capa más interna, la capa más baja, digamos, es la de soporte, la que da soporte al sistema, ya sea el sistema operativo, las bases de datos, ese tipo de cuestiones. Por encima de eso tenemos una capa de lógica empresarial, donde estaría esa capa concentraría la funcionalidad de la aplicación. Como tercer capa tenemos la gestión, todo lo que sea gestión de interfaz del usuario, todo lo que sea autenticación y autorización. Y por último, lo que ve el usuario, digamos, con lo que interacciona directamente el usuario, la interfaz de usuario. La cuarta capa, la capa superior, la capa más externa, digamos. Efectivamente, en el patrón de arquitectura en capas se organiza el sistema en capas, donde cada una de ellas presenta un conjunto de servicios a sus capas adyacentes. O sea, en este patrón la comunicación se da entre las distintas capas del sistema. Los subsistemas del sistema, en este caso, los podemos pensar como que son las capas. ¿Qué ventajas tiene este patrón de arquitectura? Bueno, soporta el desarrollo incremental, porque yo puedo agregar capas, es portable y resistente a cambios, donde por ahí algún cambio me implique tocar alguna capa, pero si mantengo la interfaz no me va a afectar al resto del sistema, no me va a afectar a las otras capas, que justamente es lo que dice la siguiente ventaja. Una capa puede ser reemplazada siempre que se mantenga la interfaz. O sea, acá llevado al extremo, digamos, puedo reemplazar la capa completa. Y si llego a cambiar la interfaz, bueno, lo puedo solucionar generando una capa intermedia, digamos, que me haga de interfaz entre esa capa que cambió y la capa superior y la capa inferior. Por ahí necesito hacer 2 capas nuevas, ¿no? Depende de a dónde haya cambiado la interfaz. Y permite generar sistemas multiplataforma, justamente porque las capas más internas son las dependientes de la plataforma. Y entonces yo lo que tengo que hacer, si quiero trabajar con distintas plataformas, es reescribir o crear una capa nueva, digamos, la interna, digamos, la que está en contacto con la plataforma. Tengo que escribir una capa para cada plataforma diferente, digamos. Pero el resto de las capas, otra vez, si genero la misma interfaz para la capa más interna, la capa inmediata adyacente superior, digamos, no necesita cambiar nada, debería funcionar igual. ¿Qué desventajas tiene este patrón? Bueno, es difícil de estructurar esto de dividir en capas, que uno lo hace el dibujo y rápidamente y queda muy bueno, muy fácil de entender, etcétera, etcétera. Bueno, después en realidad hay que llevarlo a la práctica, digamos, y ver qué cosas hace cada capa y qué interfaz le pongo a cada capa. Otra desventaja, digamos, es que, y están las dos relacionadas, digamos, las capas internas, esta desventaja es la siguiente: las capas internas proporcionan servicios que son requeridos por todos los niveles, digamos. Hay las cosas más básicas, en realidad
cualquier nivel termina siendo algo básico. Termina haciendo algo básico. Y entonces, los servicios requeridos por el usuario, que es la siguiente desventaja, pueden estar brindados por capas internas, teniendo que atravesar varias capas adyacentes. O sea, para hacer algo muy básico, en realidad tengo que pasar por todas las capas más externas hasta llegar a la capa más interna, que es la que hace las cosas básicas. Eso puede ir en detrimento del rendimiento, digamos. Y que es lo mismo, digamos, está relacionado con la última desventaja de que si hay muchas capas, esto ahora tiene que ver con la cantidad de capas, un servicio solicitado en una capa superior puede tener que ser interpretado varias veces en diferentes capas. O sea, tiene que ver también con la primera desventaja, que es difícil de estructurar, o sea, cuál es la cantidad de capas. No solamente tienen que tener sentido de qué es lo que pongo en una capa, sino que tampoco tiene que ser una cantidad muy grande por este problema de tener que atravesar muchas capas, que va en contra del rendimiento y también, bueno, de la mantenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el ejemplo que vimos como disparador, digamos, como gráfico inicial para el patrón de la arquitectura en capas, en donde teníamos en la capa superior la interfaz de usuario, una capa de gestión de interfaz de usuario, una capa de lógica empresarial y abajo de todo la capa de soporte del sistema. Lo podemos instanciar en un sistema de biblioteca, la columna de la derecha que estamos viendo acá en la diapositiva, al cual se accedería a través de la web, a través de un navegador. Entonces la interfaz de usuario, la capa genérica que teníamos a la izquierda de interfaz de usuario, la mapearíamos, sería para este sistema de bibliotecas el navegador web. Después la gestión de interfaz de usuario con la autenticación y autorización, esa capa estaría cubierta con una conexión específica, bueno, esto para un sistema específico de biblioteca, esa conexión libsys y con un gestor de formatos y consulta, un gestor de impresión, esa capa. La lógica empresarial la mapearíamos con la capa de la derecha, que tiene la búsqueda distribuida, la recuperación de documentos, el gestor de derechos y la contabilidad. Y el soporte del sistema, en realidad lo tendríamos cubierto con esa capa de índice de biblioteca, que a su vez accede o está relacionado con N base de datos, ¿está bien? De las distintas bibliotecas.